Esta semana trabajaremos el tema de la acentuación y vamos a poner en práctica los 5 pasos que están en la guía. Para ello escogí estas 5 palabras que no tienen tilde para poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, que dice: debes definir dónde tiene el acento la palabra, cuál es la sílaba que tiene más fuerza. Para eso vamos a hacer algo que hemos aprendido en nuestra educación primaria, que es dividir silábicamente. Vamos a empezar con la palabra cocina. Entonces tenemos cocina. Esta palabra la podemos dividir en co-si-na. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Tiene 1, 2 y 3 sílabas. ¿Dónde tiene el acento más fuerte la palabra cocina? En la si. Por ello, vamos a poner acá que su sílaba más fuerte, o donde tiene el acento la palabra, es la sílaba si. Y esa está en la segunda sílaba. Podemos de una vez dividirla en 3 sílabas. Tenemos cántaro. Y tenemos que tiene 1, 2 y 3 sílabas. ¿Dónde tiene el acento más fuerte la palabra? Cántaro. Entonces, percibimos que la tiene en la tercera sílaba. Por lo tanto, vamos a poner acá can. Y que está en la tercera sílaba. Bueno, ya sabiendo esto, entonces vamos al segundo paso, que es: identifica si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Sabemos que las palabras agudas tienen su acento en la última sílaba, es decir, en lo que nosotros enumeramos como 1. Entonces, de las palabras que tenemos acá, las que tienen el acento en la última sílaba son laúd y comió. Eso quiere decir que esas dos palabras, laúd y comió, son palabras agudas. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Esto equivale a la sílaba 2. Entonces acá tenemos que de la sílaba 2 tenemos la palabra cocina y la palabra tenía. Y las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y como podemos ver, solamente tenemos una que tiene el acento en la antepenúltima, que es cántaro. Bueno, de ahí ya definimos que cocina es una palabra grave, cántaro es una palabra esdrújula, laúd es una palabra aguda, tenía es una palabra grave y comió es una palabra aguda. Vamos ahora al tercer paso. El tercer paso dice: fíjate en la letra en la que termina la palabra, si es igual o diferente a N, S o vocal. Para definir si una palabra debe o no acentuarse, una de las
características que debemos identificar es si nuestra palabra termina en vocal o termina en las consonantes N o S. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso de cocina, podemos ver que la palabra termina en vocal. Cántaro termina en vocal. Laúd termina en diferente de estas. Entonces podemos poner que es diferente de N o de S. Tenía también termina en vocal. Y en comió también termina en vocal. Entonces lo que tenemos que definir es si terminan en vocal o terminan en consonantes N o S o diferente a N o S. Vamos al siguiente paso, que es el 4, que dice: revisa en cuál de las siguientes reglas encaja tu palabra y acentúala si es el caso. Palabras agudas que terminan en N, S o vocal si se acentúan. Palabras agudas que terminan diferente, consonantes diferentes a N o S, no se acentúan. Palabras graves que terminan en N, S o vocal no se acentúan. Palabras graves que terminan en consonante distinta a N o S sí se acentúan. Las palabras esdrújulas, ya sea que terminen en N, en S, en vocal o en una consonante distinta a N o S, tienen que acentuarse necesariamente. Y lo mismo ocurre con las palabras sobre esdrújulas. Entonces vamos a ver si nuestras palabras se acentúan o no. La palabra cocina, es una palabra grave, terminada en vocal, acá. Entonces nos dice que no se acentúa. La palabra cántaro es una palabra esdrújula y ya sabemos que las palabras esdrújulas, no importa en qué terminen, tienen que acentuarse. Entonces debemos ponerle el acento gráfico a la palabra cántaro. ¿En dónde? En la sílaba que ya habíamos definido que era la sílaba con mayor fuerza dentro de la palabra. La palabra laúd es una palabra aguda. Es una palabra aguda. Ya sabemos que los que tienen el número 1 son agudos. Aguda, que termina en una consonante distinta a N o S, o sea, en esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se acentúa. La palabra tenía, como vemos acá, es una palabra grave que termina en vocal. Una palabra grave que termina en vocal. Hasta este momento, esta palabra no se acentúa. Y la palabra comió es una palabra aguda que termina en vocal. O sea, una palabra aguda que termina en vocal, es decir, que se acentúa. Tenemos que ponerle el acento en la sílaba que definimos como la más fuerte. Entonces, en este caso, es en la U. Vamos ahora al quinto paso. En el cuadro del punto 5 tenemos la siguiente información. Sabemos que los diptongos se pueden formar de dos maneras. La primera de ellas con una vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Más una vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. Estas que están acá, esta información que está acá. Entonces, y eso puede ser viceversa, o sea, puede haber una vocal cerrada más una abierta, como en el caso de la palabra canción. La palabra canción tiene aquí un diptongo en el que encontramos una vocal cerrada y una vocal abierta. Eso ya quiere decir, ¿qué quiere decir diptongo? Que van en una misma sílaba, van a quedar en una misma sílaba. Y si yo la voy a dividir, entonces esta sucesión de vocales debe quedar en una misma sílaba. ¿Cómo lo voy a dividir? Canción. Como sabemos que entre la sílaba can y sion, la más fuerte es sion, entonces sabemos del paso 4 que las palabras que tienen su acento en la última sílaba, ¿sí?, son las palabras agudas. Y como esta termina en N, entonces se acentúa. Canción. El segundo
la segunda forma de que haya diptongo es cuando hay dos vocales cerradas, como en el caso de ciudad. Estas dos van en una sola sílaba porque son átonas, no tienen acento ninguna de las dos, porque el acento de la palabra ciudad está en esta sílaba. ¿Sí? Acá estas dos son átonas, son dos vocales cerradas. Y en los hiatos pasa lo contrario, no van a quedar, la sucesión de vocales no va a quedar en una misma sílaba, sino que va a quedar en dos sílabas distintas. Hay tres casos de hiatos. El primero es cuando encontramos dos sílabas abiertas seguidas, como en el caso de aéreo. ¿Sí? Entonces encontramos acá, incluso en este ejemplo, hay dos hiatos. Tenemos sílaba, vocal abierta, vocal abierta. Acá hay otra sucesión de vocal abierta, vocal abierta. ¿Qué quiere decir? Que todas ellas van en sílabas distintas. Se dividiría a, e, re, o. ¿Cuál es la sílaba que tiene el acento dentro de la palabra? Es la sílaba e. De manera que tenemos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas. Y sabemos que las palabras que tienen acento en la antepenúltima sílaba son las palabras esdrújulas. Y las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Por lo tanto, la palabra aéreo debe acentuarse. Un segundo caso de los hiatos es cuando hay dos sílabas, dos vocales iguales. Puede ser 2A, 2E, 2I, 2U, 2O. Como por ejemplo la palabra creer. Acá hay una sucesión de dos vocales iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a hacer la división silábica, tenemos que dividirlas. Entonces acá hay una sílaba, dos sílabas. ¿Se acentúa o no se acentúa gráficamente? Sabemos que la palabra creer tiene su mayor acento en esta última sílaba, lo cual nos dice que es una palabra aguda. Según la tabla del punto 5, las palabras agudas que terminan en consonantes distintas a N o S no se acentúan. Y la tercera posibilidad de un hiato, esta es la que vamos a utilizar para acentuar esta palabra, porque nos falta. Y es cuando tenemos una vocal cerrada tónica, que quiere decir que tiene el acento dentro de la palabra. Entonces, cuando tenemos una vocal cerrada tónica más una abierta, como es el caso de esta palabra, entonces debemos necesariamente acentuar. Dice la guía, llevan tilde siempre en la vocal débil independientemente de las reglas generales. Según la regla general, esta palabra no lleva tilde. Pero como tenemos un hiato, porque tenemos que separar esta vocal de esta porque la I es la que lleva el acento dentro de la palabra, lo cual la hace una vocal cerrada tónica. Entonces dice la regla que debemos acentuar esa vocal cerrada tónica. Entonces esta palabra debe llevar una tilde. Por lo tanto, acá nos hace falta acentuar esta. De manera que así podemos pasar por cada uno de los 5 pasos para definir si nuestras palabras se acentúan o no. Cuando utilizamos o cuando ejercitamos este conocimiento, con el tiempo no vamos a necesitar razonar tanto sobre si una palabra lleva o no tilde, sino que lo vamos a hacer automáticamente.
Bueno, para completar un poco más la explicación del quinto paso, cuando nos encontremos frente a una sucesión de vocales, como es en el caso de esta palabra tenía y esta palabra miércoles y de esta palabra aéreo, tenemos que definir si es un diptongo o un hiato. ¿Qué es una sucesión de vocales? Pues una vocal seguida de otra. No siempre quedan en la misma sílaba. Cuando quedan en la misma sílaba los llamamos diptongos. Cuando quedan en sílabas separadas los llamamos hiatos. Entonces vamos a definir estas tres palabras si tienen hiatos o diptongos. Según la división silábica y como nosotros pronunciamos las palabras, en el caso de tenía, si nosotros pronunciamos lentamente la palabra, vamos a encontrar que hay una división de tres sílabas. Tenía. Entonces, te, ni, a. ¿Esto qué quiere decir? Que la sucesión de vocales se separó en dos sílabas. A esto lo llamamos hiato. En la siguiente palabra, si hacemos lo mismo, miércoles, vamos a encontrar que mier queda en una sola sílaba, co en otra y les en otra. ¿Qué quiere decir? Que la sucesión de vocales, en este caso, quedó en una misma sílaba. A esto lo llamamos diptongo. Y en este caso, aéreo. En este caso, hacemos la siguiente edición. Aéreo. ¿Qué sucede? Que la sucesión de vocales queda en diferentes sílabas. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay un hiato. Teniendo claro esto, vamos a mirar las reglas del punto 5, las que tienen que ver primero con diptongo y luego con hiato. Según las reglas de diptongo, el cuadro nos decía, o la guía nos dice, que una vocal cerrada o una abierta y una cerrada, una sucesión de abierta y cerrada o viceversa, va a seguir para su acentuación, para la acentuación de la palabra, las reglas generales de acentuación. ¿Cuáles son las reglas generales de acentuación? Las que vimos en el paso 4. Entonces, tenemos que el acento de la palabra miércoles, el mayor acento, lo tenemos en esta sílaba. Miércoles. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la última, la penúltima y ¿dónde tiene el acento? En la antepenúltima sílaba. Sabemos que las palabras que tienen acento en la antepenúltima sílaba se llaman esdrújulas. ¿Y qué pasa con las esdrújulas? Que las esdrújulas siempre se acentúan. En el caso de los diptongos, sabemos entonces que si tenemos que acentuar, tenemos que hacerlo en donde lleva el acento, o sea, en esta sílaba. Pero entonces, ¿qué acentuamos? ¿La I o la E? En los diptongos se acentúa la vocal abierta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la vocal abierta? La E. Entonces, la tilde va a ir en la E. Listo. Ahora seguimos con el caso de los hiatos. Según el cuadro de la guía en el punto 5 o en el paso 5, tenemos que una sucesión de dos vocales abiertas, como la A o la E o la E o la O, forman un hiato. Y que este tipo de sucesiones, cuando hay este tipo de hiatos, se tiene que seguir según las reglas generales de acentuación. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra, aéreo, tiene su mayor acento aéreo en esta E. Entonces tenemos que aquí hay última, penúltima y antepenúltima. Sabemos que las palabras, de nuevo, las palabras que tienen su acento en la antepenúltima sílaba se llaman esdrújulas y sabemos que las palabras esdrújulas siempre se acentúan. En este caso, entonces, tendríamos que poner acento gráfico en la vocal E. Y en este caso de los hiatos que tienen combinación de cerrada con abierta, cuando la cerrada tiene el acento de la palabra, entonces
no importa seguir las normas generales de acentuación. Entonces, la palabra tenía tiene su acento en esta sílaba. Por lo tanto, según las reglas de acentuación de los hiatos, cuando la vocal cerrada tiene el acento que exige que se acentúe gráficamente. ¿Sí? Y esto es lo que tienen que saber sobre hiatos y diptongos.